que vivimos en una sociedad machista y el hombre le da vergüenza o miedo decir lo que le pasa. Yo sufrí de depresión cuando estuve en México. Me dio mucha vergüenza, me dio mucho miedo, pero pedí ayuda y pude salir adelante. Creo que estoy bastante seguro que ya escuchaste muchas historias de este tipo. O mejor dicho, de este tipo de historias. La de los jugadores de fútbol. Sus inicios humildes, sus grandes hazañas y sus leyendas inmortales. Hablamos de personas, pero no cualquier tipo de personas. Hablamos de personas que han sido bendecidas con un dote atlético y técnico que les permite manejarse con maestría dentro de un campo de juego, dejando a millones sin aliento. Sin embargo, como la vida misma, no todo tiene que ser color de rosas. Entonces, pues bueno, te empiezas a encontrar mal, te hacen pruebas y estás bien, pero tú dices que algo no funciona. A lo largo de la historia del fútbol han existido futbolistas con destinos bastante crueles. Algunos se podría decir que de cierta manera buscaron ese destino. Otros sencillamente han caído en la terrible mala suerte de estar en el momento y lugar equivocado. Por tal motivo, hoy veremos 5 historias turbias, bastante turbias, relacionadas a los grandes protagonistas de este deporte, sus jugadores. Dicho esto y sin más nada que agregar, Continuemos. quise arrancar con este caso, el más famoso de todos. Mi primer sueño es jugar en el Mundial y el segundo es salir campeón. ¿Qué se puede decir de él que no se haya dicho antes en otro canal o en otro espacio? El Diego fue, en palabras de este humilde creador de videos, el Miyamoto Musashi de la pelota. Un tipo al cual si te lo cruzabas en la calle un día le pedirías una foto o te sacarías el sombrero por su enorme trayectoria y quizás ser la clara manifestación de la meritocracia. Un tipo que nació en estas condiciones y pudo ser leyenda. No obstante, si está acá es por un motivo. Los últimos años de su vida estuvieron marcados por la decadencia y la soledad, una tendencia oscura y turbia que no hizo más comentar con el paso del tiempo. Primero fue el fallecimiento de sus padres, que claramente lo afectó profundamente, y a eso se le suma los graves problemas de salud física y mental que dificultaban su habla y su movilidad. Vamos a que esto quede bien claro. Luego, un entorno cuestionado con un abogado y asistentes que, según dicen, lo aislaba de amigos y familiares. Con cambio constante de domicilio y de teléfono. La cumbre de esta lamentable situación se dio en su cumpleaños número 60, cuando fue exhibido en la cancha de gimnasia y esgrima, su equipo en ese entonces donde trabajaba como director técnico. El Diego, si bien tenía la edad de un joven, lo cierto es que estaba bastante mal, lo que generó controversia sobre si estaba siendo explotado y usado para mantener el show. A Diego el otro día en la cancha de gimnasia lo querían mostrar, no para festejarle el cumpleaños, porque estaba con un sponsor. Voy a decir algo que va a sonar fuerte. Lo que es ver a tu papá, que se va apagando, claro, que se va apagando como una velita. Porque se va apagando, Diego. Muchachos, ¿no se dan cuenta que se está apagando Maradona? Así que se podría decir que sus errores o circunstancias lo llevaron a un triste final. El 25 de noviembre del 2020, fecha donde murió a los 60 años por un paro cardíaco en una residencia de Tigre, provincia de Buenos Aires. Nos unimos a la confirmación de muchos... No puedo creer. La figura, amada por millones, con numerosos hijos y hermanos, habiendo conocido gente muy poderosa e influyente, murió solo a su suerte, mientras apenas estaba acompañado por una enfermera y un sobrino, en una casa que ni siquiera era suya. El contraste entre su inmensa vida pública y su muerte en soledad resulta sin duda aterrador.
R. Priya, o simplemente Priya, era una chica procedente de la India que soñaba convertirse en algo que amaba desde que tenía uso de razón: ser futbolista. Algo no muy usual en un país amante del cricket, pero que parecía no molestarle. Lo que parecía ser una carrera prometedora y lista para dejar una huella dentro de un país tan grande como la India, pronto terminó de la peor manera. El 7 de noviembre del 2022, Priya, que tenía tan solo 17 años, acudió a un hospital gubernamental para tratar una lesión de los ligamentos de su rodilla derecha. Ahora bien, por motivos no muy claros, en lugar de tratarle los ligamentos, que se supone que fue a eso en primer lugar, el personal médico hizo mal el procedimiento y le apuntaron la pierna, provocándole una falla multiorgánica irreversible. Priya falleció una semana después de haber ingresado al médico. De más está decir que esto provocó revuelo en el país hindú y los 2 médicos que la operaron fueron declarados culpables por negligencia médica. Pero nada de eso va a reparar el enorme daño que causó a una familia que estaba ansiosa de ver a su hija triunfar. Posiblemente este nombre o esta foto no te sea familiar, pero aquel ferviente seguidor del fútbol inglés conoce bien quién fue. Fashanu fue un futbolista que se destacó como delantero durante buena parte de los 80 y principios de los 90 en la máxima categoría inglesa. Tanto su técnica con la pelota como su disciplina hicieron de Justin un jugador bastante valorado, al punto que hizo historia al ser el primer futbolista afroamericano en ser fichado por más de 1 millón de libras cuando pasó del Norwich al Nottingham Forest en 1982. Sin embargo, su vida daría un giro inesperado en 1990, cuando en un aparente intento de reflotar su carrera, o de quizás hacerse sentir aún valorado, decidió dar una entrevista al popular diario The Sun donde declaraba abiertamente su sexualidad. Decirlo ahora en estos tiempos no parece ser la gran cosa, pero estamos hablando de los 90. Una época donde el ideal del hombre futbolista era ser, entre otras cosas, un hombre muy hétero, por lo que ser homosexual o putito era visto como paria para la sociedad. Esto le costó muy caro a Justin, ya que su trayectoria se vio truncada al ser marginado por prácticamente cualquier equipo de fútbol que estaba interesado en él. Por este motivo, a los pocos años, el futbolista decidió irse y probar suerte en otra parte. Su destino, los Estados Unidos. Lastimosamente, lo que parecía ser una escapatoria pronto fue lo peor que le pasaría. En 1998, siendo jugador de la entonces Maryland Manía, Justin fue acusado de haber hecho cosas indecentes contra un joven de 17 años. Como dato de color, en Maryland, la edad de consentimiento sexual empieza a partir de los 16 años, pero no así si ocurre entre homosexuales, por lo cual el futbolista podría haberse enfrentado a penas muy severas de ser cierto esto. Ante esta situación, Justin negó todo, y producto del miedo, decidió irse de regreso a Inglaterra, su país natal, pero el daño ya estaba hecho. El 2 de mayo de ese mismo año, cansado y agotado por todo, dejó una carta donde decía lo siguiente: acto seguido, decidió agarrar una soga y el resto se cuenta por sí solo. Lo peor de este hecho es que el futbolista no tenía pedido de captura. Es más, la acusación del joven fue desestimada al poco tiempo ya que carecía de pruebas suficientes. Su trágico final fue un silencio total, roto recién en 2008, casi 20 años después, cuando otro futbolista pudo declarar abiertamente su homosexualidad. Por suerte para él, no le pasó nada. Lástima que Justin no lo pudo ver.
La historia de Joe Gaegens es considerada como una de las más injustas en la historia del fútbol del siglo XX. Gaegens fue un futbolista haitiano que jugó como delantero para la selección de Estados Unidos en la Copa Mundial de Fútbol de 1950 celebrada en Brasil. Su mayor hazaña ocurrió precisamente en ese torneo, cuando marcó el único gol con el cual su selección derrotó a su par de Inglaterra. De los altavoces saldrá hoy la noticia más sensacional del campeonato. Será cuestión de broma derrotar a los Estados Unidos. Los bolivianos han venido para aprender de los ingleses. Esta victoria fue muy épica, comparable a lo que hoy, por ejemplo, San Marino vence a una potencia en dicho torneo. Así de increíble fue. A pesar de su proeza, el opus magnum de Joe no fue reconocido por el gigante del norte. Tras el mundial continuó jugando en Liga Menores hasta que en 1954 regresó a su país natal. Una vez allí, el futbolista encontró su final de la manera más injusta. Fue detenido y desapareció en circunstancias muy misteriosas. La entre comillas justicia haitiana lo acusó de haber participado en la organización de un golpe de estado debido a su vínculo familiar con políticos que sí, planeaban una sublevación, pero él no tenía nada que ver. Porque lo más increíble es que se comprobó que Gaegens no tenía interés político. Simplemente había ido de vuelta a su país porque era reconocido por su gente tras la hazaña de Brasil. Sin embargo, poco de eso importó y fue responsable de las acciones de su familia. Y por ello pagó con su vida. Simplemente jamás fue encontrado. Daniel Correa Freitas fue un mediocampista ofensivo profesional brasileño que desarrolló su carrera en diversos clubes de la Serie A y B. En 2018 su último equipo fue el Sport São Bento, donde jugaba cedido por el Sao Paulo. Aunque su carrera fue de bajo perfil a nivel internacional, más bien podría decirse que fue de cabotaje, su historia es tristemente célebre por su final brutal. La historia fue así. Daniel fue invitado al cumpleaños de 18 de la hija de Edison Brites Jr., este empresario. Durante la celebración, que aparentaba ser normal, Daniel y Cristiana Brites, no la hija sino la esposa de Daniel, tuvieron relaciones sexuales. Después del acto, el futbolista cometió su peor error, presumir su logro frente a sus amigos por WhatsApp, enviando mensajes burlándose de la situación y fotos, muchas fotos. Ante esto, sus amigos, lejos de reírse, le advirtieron del peligro si Edison se enteraba, pero Daniel hizo caso omiso y se dejó llevar por la lujuria. Inevitablemente, esto llegó a oídos de Edison, quien planeó una venganza brutal frente a Daniel. Los detalles que siguen a continuación son bastante fuertes, así que trataré de ser sutil. El empresario junto a 3 personas atacaron a Daniel y lo secuestraron. En el vehículo el futbolista fue golpeado hasta la muerte. Posteriormente su cuerpo fue llevado a una zona boscosa donde fue castrado. Claramente Edison fue descubierto al poco tiempo como el autor del crimen, e increíblemente asumió la autoría del mismo con total frialdad y alegó que Daniel simplemente se lo merecía. Honestamente, muy cruelmente poético. Ahora sí gente, este video terminó. Si te gustó, ya sabes, dale me gusta y sigue mi canal para ver mucho más contenido. Por cierto, sigue mi cuenta secundaria NeroFC y mi espacio de Instagram por si te interesan. De resto, chau, hasta luego y como siempre digo gente, Cuídense.